Buenas noches, jóvenes. Ya hay bastante quórum. Se me escucha, se me copia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola, doctores, ¿cómo están? Bien, esta clase creo que la habíamos dado por avanzado, pero no me di cuenta. Con ustedes completaríamos acá y estuviéramos al día. Eh, entonces vamos a empezar con lesión renal intrínseca. Se puede ver pantalla, ¿no? Sí, doctor. Bien. ¿Se ve puntero? Creo que no, doctor. No, doc. Toma. Ahora se puede ver. Sí, doctor. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver lesión renal intrínseca y cuando hacemos mención a esta tenemos que, de inicio, pensar en lesión intrarrenal o intraparenquimatosa, ¿ya? Y lesión intrínseca tenemos que también hacer mención al nivel al que se encuentra la lesión. La lesión, recordemos un poco, puede ser prerrenal, si es que la alteración o la lesión está a nivel de los vasos y del corazón, ¿ya? Intrínseca, si es que es el parénquima renal el que está dañado, con todos eh, sus componentes, tanto corteza como médula, y posrenal, si es que la vía urinaria ya estaría alterada, ¿no? Si hubiera agresión a nivel de la vía urinaria. Y cuando nosotros vayamos a diagnosticar lesión renal intrínseca, necesitamos de inicio descartar primero las causas prerrenales y posrenales de la lesión renal aguda. Entonces, primero tenemos que ir a ver causas prerrenales y posrenales. ¿Por qué es importante esto? Epidemiológicamente sabemos que la lesión más común o más frecuente es prerrenal. ¿Sí? Seguido de la intrínseca. Sí, muy bien. Seguido sí. Pero tenemos que ir a identificar por frecuencia la prerrenal. Y la posrenal porque es fácil identificar. ¿Qué significa? Que si yo hago un examen imagenológico, pues me va a dar alteración de la vía urinaria y voy a saber que es posrenal. Por lo tanto, son las dos mucho más fácil de identificar la causa de lesión renal aguda. Después de esto, recién pensar en intrínseca o intraparenquimatosa. ¿Ok? Según el daño anatomopatológico inicial de la nefrona puede estudiarse
y dividirse en microvascular, glomerular, tubular e intersticial. Esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver mucho más a fondo, ¿sí? La tubular es la que hemos visto, sí, bastante bien, pero vamos a ver otras causas, ¿ya? La necrosis tubular aguda que hemos hablado al inicio. La causa microvascular puede caracterizarse por una hipertensión nueva, ya en un paciente generalmente joven, o acelerada, es decir, que ya tenía hipertensión pero se descompensa. Y obviamente podría ir asociado a una anemia hemolítica microangiopática. La glomerular es la que nosotros hacemos uso de la palabra síndrome nefrítico o glomerulopatía o glomerulonefritis. Tubular, el sedimento activo con cilindros tubulares y o cristales. La intersticial, presencia de piuria o cilindros de leucocitos. Estas pueden asociarse, puede ser tubular pura o puede ser túbulo intersticial. O sea, puede dañar el intersticio y también los túbulos renales. Ahí tenemos las causas de lesión renal aguda intrínseca según la localización. Microvascular, ejemplos, la nefropatía ateroembólica, la hipertensión maligna, la crisis renal esclerodérmica, síndrome antifosfolipídico, preeclampsia, HELP, que pueden darnos una lesión microvascular. Una lesión glomerular nos puede dar la glomerulonefritis rápidamente progresiva o cualquier tipo de glomerulonefritis. También la hipertensión maligna puede ir a alterar primero los vasos y puede alterar secundariamente los glomérulos y provocar una glomerulopatía. La crisis renal esclerodérmica de la misma forma puede iniciar microvascularmente, pero también puede asociarse secundariamente a una glomerulopatía. Igual, lo mismo que el síndrome antifosfolipídico, la preeclampsia, el HELP, todos estos pueden de inicio causar un daño microvascular que si es permanente, pues va a ocasionar una glomerulonefritis, ¿no? Y obviamente esta podría desencadenarse la muerte del paciente. La lesión a nivel de los túbulos, nefropatía por cristales, riñón de mieloma, necrosis tubular aguda isquémica y tóxica que hemos visto al inicio. Lesión intersticial, la nefritis intersticial aguda, neoplasias malignas infiltrativas y las infecciones urinarias altas que llaman las pielonefritis agudas, recidivantes, recurrentes o las crónicas, ¿no? Que se puedan volver ya crónicas. La nefropatía ateroembólica no es más que un infarto a nivel del riñón, ¿no ves? Lo similar, es como decir un ateroma a nivel de las coronarias, lo propio en el riñón, ¿no ve? Esto es una oclusión de la microcirculación renal por inflamación causada por depósitos de restos lipídicos, grasa. Existen 3 patrones, de los cuales el subagudo es el más frecuente. ¿Qué significa el subagudo? Significa que la sintomatología, las características clínicas han sido no bien típicas, es decir, han ido a ser larvadas, es decir, no muy bien específicas y el paciente generalmente cursa entre 1 a 2 semanas del cuadro. Agudas, 35%, que es inmediatamente, y por eso van al médico. Las subagudas, si se fijan, no van inmediatamente al médico, sino que como la clínica es inespecífica, ha sido larvada, difícil de diagnosticar, pues ya tarde llegan, pero eso se llama con tendencia a la cronicidad. Y obviamente los crónicos, pues ya el 9% y la mayoría de las veces, pues tenemos que amputar algunos órganos, ¿no? Principalmente las extremidades. Se presenta sobre todo en ancianos blancos, varones 4:1 entre los 60 y 70 años, asociado generalmente a procedimientos vasculares aórticos y aortografías, causas de ateroembolia extrarrenal. O sea, si se dan cuenta, cuando hay procedimientos, catéteres intraarteriales, cualquier situación que involucre una punción, ya puede desencadenar la liberación de este ateroma o este resto lipídico que se encuentra a nivel del vaso o que se ha desprendido del vaso. Por lo tanto, muy importante a tomar en cuenta. Fisiopatológicamente, pues estas ateroembolias pueden ser espontáneas, pero existen
precipitantes para esa desestabilización de la placa y la siembra distal de los lípidos, lo mismo que ocasiona en la pared a nivel de las coronarias, similar caso, ¿no? Y esto puede ser obviamente por un procedimiento intravascular. También se ha propuesto que la anticoagulación, es decir, no en sí la anticoagulación como procedimiento o como una aplicación médica, ¿sí? Sino estos niveles extremos hacia la sobreanticoagulación o a la infracoagulación, eso es lo que generaría ya la desestabilización de la placa y obviamente la ruptura para formar un émbolo y una ateroembolia. ¿Qué significa estos niveles elevados y bajos? Que yo al paciente se le esté dando un anticoagulante y se sobreanticoagula mucho. Yo le quito de golpe y obviamente pues el paciente tendría que bajar nuevamente y si bajas rápidamente ese nivel de anticoagulación, ya lo que sucede generalmente en las warfarinas o en algunos anticoagulantes orales de última generación, se le descontinúa súbitamente y baja rápidamente. Estos cuadros de subir rápido y de bajar rápidamente la anticoagulación podrían desencadenar la liberación o la desestabilización de la placa. Y obviamente la administración de trombolíticos, que su función es lisar el coágulo, que obviamente podrían generar una ateroembolia en estos casos, ¿ya? El lípido se aloja en las arteriolas pequeñas y provoca la formación de un trombo, lo que procede a isquemia distal e infarto, ¿no? Y obviamente esto va a depender de a qué órgano o a qué extremidad se vaya este émbolo que están haciendo en los vasos sanguíneos. El diagnóstico clínico, por los hallazgos muy frecuentes, hipertensión reciente, acelerada o lábil. En los hallazgos cutáneos es todo lo característico a una oclusión, ya a nivel de una arteria y obviamente el tejido es el que demuestra la cianosis, la ulceración de los dedos o el escroto, lívido reticular en la espalda. Todo esto se define o conceptualiza a lo que nosotros llamamos hipoperfusión tisular. Obviamente que si un vaso sanguíneo se obstruye, pues la sangre disminuye, eso se llama isquemia. El oxígeno llega disminuido, por lo tanto, a eso se llama hipoperfusión tisular, ¿no? Puede haber eosinofiluria mediante la tinción de Hansel, sí, podría existir, no es característico ya, pero podría existir. Entonces, generalmente la eosinofiluria y la eosinofilia están mucho más frecuentes en las nefritis intersticiales, como vamos a ver posteriormente. La eosinofilia en sangre periférica podría existir, por eso el diagnóstico diferencial tiene que ser a veces bastante específico y nos puede ayudar incluso una biopsia para diferenciar una de otra. Elevación del BES y del PCR, que también es inespecífico porque puede ser en cualquier proceso intersticial y obviamente es peor si es infeccioso. Síntomas frecuentes, digestivos, náusea, dolor abdominal, hemorragia, si es que la obstrucción arterial se diera a este nivel, ¿no? Hematuria microscópica, proteinuria leve, estenosis arterial, si la lesión estuviera a nivel renal, elevación de marcadores de lesión orgánica, CPK, amilasa, lipasa, transaminasa, si fueran los órganos afectados, en este caso el corazón o el páncreas o los intestinos. Biopsia de lesiones cutáneas puede tener un rendimiento, sí, nos podría, como les digo, diferenciar ya con una lesión intersticial que sí me puede elevar, me puede dar eosinofiluria, sí me puede dar eosinofilia en sangre periférica y obviamente me puede dar valores de procesos inflamatorios agudos elevados. Por lo tanto, si una biopsia me salvaría. El tratamiento, obviamente, el tratamiento es evitar que la isquemia persista y eso es revertir esa lesión ística. Por lo tanto, van a ir dirigidos a los órganos que se encuentran afectados. Si el infarto agudo miocardio, el tratamiento para infarto. Insuficiencia cardíaca para insuficiencia cardíaca, el ECV, la isquemia intestinal, con sus complicaciones todas ellas. O sea, tenemos que ir a evitar la muerte del paciente sí, dependiendo a qué nivel se encuentra, obviamente, la lesión.
En la afectación multivisceral, evitar la anticoagulación adicional y las manipulaciones intravasculares porque podríamos incrementar y obviamente producir un efecto en dominó que provocar una coagulación intravascular diseminada. Controlar la hipertensión arterial, obviamente, porque esto aumentaría, es un factor de riesgo mayor a lesión renal y obviamente a la sobrecarga de volumen. Si el tratamiento renal o de reemplazo renal hay que considerar realizarla sin anticoagulación para evitar esto sub y baja de la anticoagulación y pueda sangrar el paciente pensando que nosotros vamos a evitar el atorembolismo. Con la anticoagulación muy poco vamos a poder salvar. Si no es posible emplear diálisis peritoneal, si es que no podemos dar anticoagulación. El soporte nutricional obviamente va a ir acorde a las demandas, al peso, a la causa de la lesión y obviamente si la vía digestiva va a estar alterada. ¿No ve? No puedo decir nutrición parenteral si tiene una vía digestiva íntegra, ¿no ve? Lo ideal, siempre lo fisiológico es la vía enteral o digestiva. La evolución y pronóstico, pues tienen mal pronóstico funcional para la vida, obviamente dependiendo cuántos órganos o qué estructuras estén obstruidas, ¿no? Lo que más diría yo, la calidad de vida, ¿no? Influye bastante en la calidad de vida, no solamente para el paciente, sino también para la familia, porque se tienen que adecuar a muchas cosas, ¿no? Si es que fueran las extremidades en este caso, o si es que fuera el intestino, hay que resecar, y obviamente para la vida, si es que fuere a nivel del riñón con tratamiento renal sustitutivo y obviamente estando en diálisis permanentemente, pues va a ser terrible, ¿no? Fíjense que el 33% de estos pacientes van a depender de diálisis porque ya se van a considerar enfermos renales crónicos terminales. 28% se va a producir la muerte a 2 años de seguimiento o antes, ¿no? Entonces, la verdad es limitante, por eso hay mucha limitación para la vida, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que tratar de darles es calidad de vida a los pacientes. Crisis renal esclerodérmica, características. Se presenta en el 10% de los pacientes con esclerodermia, 5 años tras el diagnóstico. Los factores de riesgo son la afectación cutánea rápida, entornos fríos, raza negra, inicio de corticoides a dosis altas, uso de ciclosporinas que obviamente son inmunosupresores que se dan en problemas o enfermedades autoinmunes, ¿no? Clínica distintiva, pues existe esclerodactilia. Muchos de nosotros no podemos a veces identificar esto, pero hay que empezar solamente viendo los dedos, generalmente de las manos, ¿no? Neumopatía intersticial, que nos puede llegar al diagnóstico diferencial de pacientes con un síndrome pulmón-riñón, donde había neumopatía intersticial también, y en el riñón podía haber una lesión intersticial también, ¿no? Anticuerpos, obviamente, antiesclerodermia, 70 o antipolimerasa de ácido ribonucleico, 10% normotensos podrían cursar y el tratamiento va a ir dirigido, obviamente, primero, siempre lo primero es la volemia. Siempre mejorar la volemia del paciente, ya evitar la depresión, evitar los fármacos innecesarios que sean nefrotóxicos, hay que cuidar el riñón, controlar la presión arterial y evaluar función renal según el riesgo, ¿ya? Independientemente de lo que tenga el paciente la enfermedad, nosotros no podemos asociar otro factor de riesgo, dándole nefrotóxicos, disminuyendo el volumen de líquido en el paciente, o sea, no podemos agravar más. Lo que se hace es, obviamente, tratar de evitar nefrotóxicos, mejorar, tener un buen volumen sanguíneo, ¿no? Y fármacos innecesarios, retirar hasta que el paciente esté bien compensado. El síndrome antifosfolipídico microvascular, las características, pues se presentan en el 25% de los SAF primarios. Son factores de riesgo los estados procoagulantes, trombosis recientes, retiro de anticoagulación, o sea, de manera súbita, embarazos,
infecciones, cirugías y otros. Dense cuenta que cuando nosotros estamos frente a un paciente con abortos repetitivos, doctores, uno de los diagnósticos que tenemos que ir a descartar es un síndrome antifosfolipídico, porque hay embarazos y estos embarazos pueden perderse o pueden haber abortos por un SAF. Por lo tanto, tenemos que ir a verificar también, aparte del TORCH, que obviamente hace eso ginecología, tenemos que pensar en un SAF. ¿Listo? Por efectos protrombóticos y pueden generar abortos repetitivos, ¿no? Infecciones, cirugías y otros. La clínica, pues, se parece mucho a una colagenopatía. Ya tendríamos que diferenciar entre SAF y lupus eritematoso sistémico, ya, aunque el lupus es mucho más llamativo en la sintomatología, mucho más llamativo que el síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Tenemos que solicitar anticuerpo lúpico, obviamente anticuerpo antifosfolipídico. Una diferencia, pues, es que el anticuerpo antifosfolipídico no va a dar ANA ni anti-DNA, ¿ya? Aunque dé anticuerpo lúpico ambos, ¿sí? Pero no va a dar ANA ni anti-DNA positivo, ¿no? Entonces, el anticuerpo antifosfolipídico necesitamos medirlo y si los valores son elevados, tenemos que primero podemos iniciar dándole un antiagregante y ya el médico decidirá si le da o no anticoagulantes profilácticos, ¿no? Peor si tiene factores de riesgo. Trombocitopenia, atrofia cortical renal focal en una ultrasonografía, esto nos va a llamar la atención y nos puede anticipar a que el paciente pueda empezar con una lesión renal aguda fulminante. Por lo tanto, esto en la ecografía nos tiene que llamar la atención y ahí tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? Porque la evolución puede ser crónica, sí, aguda o fulminante como la catástrofe antifosfolipídica. He visto 2 veces esta catástrofe antifosfolipídica y las 2 personas han fallecido, pese a tratamiento con un equipo multidisciplinario con mucha experiencia, se hizo todo, pero lamentablemente nos ganó porque hizo un choque séptico, una disfunción orgánica múltiple. Y generalmente hacen eso, ¿no? Lesión pulmonar, lesión renal, hepática y empieza a tener una coagulación intravascular diseminada y pues lamentablemente fallecen estos pacientes. El tratamiento va a ir dirigido a evitar estos precipitantes, corregir el precipitante de inicio, anticoagulación, antiagregación plaquetaria, corticoides, ¿no? Que es lo primero que se inicia, pero puede hacerse esto más plasmaféresis más o inmunoglobulina intravenosa. A los pacientes que hemos visto, sí, de inicio les pusieron pulsos de corticoide, luego inmunoglobulina y ya en última instancia las plasmaféresis que, si no me equivoco, no funcionaron nada bien. El síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica, 11 casos por cada millón de personas y año. Los factores de riesgo en estas, y si se han dado cuenta en las otras también, son infecciones, la mayoría de las infecciones, estas toxinas Shiga que hay en la Shigella y hay en la E. coli, ¿no ve? Trastornos virales, bacterianos de alta frecuencia, fármacos como los anticonceptivos orales, la quinina, los inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina, los quimioterapéuticos que también podrían desencadenar un síndrome urémico hemolítico o una púrpura trombocitopénica trombótica. Por lo tanto, la predisposición de estos pacientes para que puedan tener una coágulos o trombosis es alta. Por lo tanto, tenemos que ir mucho a tener cuidado y dejar incluso a veces solamente profiláctica en los pacientes que se encuentran hospitalizados. Y si tiene una infección y va a limitar la movilidad del paciente, tenemos que dejarle mínimamente con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica de anticoagulación. La clínica, pues, va a ser anemia hemolítica, trombocitopenia, fiebre, menos frecuente hipertensión arterial acelerada, actividad de Adams 13 variable. ¿Qué significa esto? Que si esta Adams 13 va a disminuir, pues va a ser mucho más fácil que existan factores protrombóticos que puedan acelerar y provocar trombosis.
¿Ya? Eso es lo que dice el ADAMS 13, ¿no? La disminución. Ahora, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay que identificar el germen productor de la toxina, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que hacer coprocultivos, cultivos, para identificar un panel bacteriano, un panel viral, para tratar de ver qué infección es la que está produciendo. Y obviamente a la infección se la trata con antibióticos, por lo tanto, tendríamos que ir a ver de primera elección qué les pega a los principales productores de la toxina Shiga. El tratamiento, pues, obviamente es la causa. Si es que es una infección, una enteritis, pues hay que nomás darle antibióticos para la enteritis. Ahora, posterior, ya ha tenido el paciente un síndrome urémico hemolítico, pues es tratamiento general, sintomático y nada más. El atípico o con púrpura trombocitopénica trombótica podemos realizar plasmaféresis, ¿ya? Generalmente, si es con limitación funcional respiratoria o funcional a nivel orgánico, se hace plasmaféresis directo. No esperamos mucho tratamiento sintomático porque ocasiona desastres, ¿no? Y menos deseable, podríamos dar corticoides si es que en casos leves, ¿no? En casos moderados a graves no utilizamos, pero sí la plasmaféresis es importante. La preeclampsia, el HELP, esto ya lo han visto en gineco, pero lo vamos a ver así desde nuestro punto de vista. Se presenta en el 5% de los embarazos. Existen factores de riesgo como la preeclampsia previa o antecedentes familiares, positivos de preeclampsia o de hipertensión inducida por el embarazo, primigrávidas, edades menores de 18 y mayores de 40, gestación multifetal, nefropatía previa, hipertensión arterial, diabetes u obesidad. Tiene que tener antecedentes o la paciente tendría que estar cursando con una de estas enfermedades. La clínica, pues va a haber una elevación de la presión arterial luego de las 20 semanas de gestación. Obviamente es lo que nos llama la atención con los edemas, el aumento de volumen de miembros inferiores, el aumento de peso exagerado de la paciente nos llama la atención. ¿Y qué tendremos que ir a ver en el paciente? Siempre hay que vigilar al binomio. Por lo tanto, hay que ver datos de sufrimiento fetal en el niño. Ya le van a hacer un tocograma, verán una monitorización cardíaca del niño y obviamente eso va a dar datos. Incluso hoy en día creo que les hacen un laboratorio del ombligo de la mami y eso pues puede ayudar a ver si es que el niño está con sufrimiento fetal, ¿no? Aparte de una ecografía y un tocograma. La reducción de la tasa de filtrado glomerular es importante. Si es que existiera esto y se asocia a proteinuria a rangos nefróticos, estamos frente a una, bueno, ya diría una preeclampsia, y si es posterior al embarazo, pues, o al alumbramiento, pues ahí estaríamos frente a un HELP, un síndrome de HELP, ¿no? Con daño hepático, donde tenemos que ir a ver no solamente bilirrubinas, tiempos de coagulación, sino también tendríamos que ver producción de albúmina y obviamente albuminuria, ¿no? Y eso ya eh, es muy grave, ¿no? Yo la verdad he visto una vez que no me parecía, pero la paciente fue bastante bien, ¿no? Y lo que más marcaba a esa paciente era el edema y las que tenía que hacían ver que estaba con una trombocitopenia. Tratamiento, hay que vigilar el binomio madre-niño, control de la presión arterial y obviamente inducir al parto si se alcanzó la madurez fetal, ya antes de que se produzca la eclampsia, porque la eclampsia ya viene con convulsiones, ¿sí? Y para esto tendríamos que obviamente utilizar ya medicamentos, ¿no? Generalmente se utiliza hidralazina, se utiliza alfa-metildopa, pero lo ideal es siempre sacar al producto, ¿no? Para que disminuya y mejore obviamente la presión arterial. Si el bebé pues no, lamentablemente a veces hay estas características de que pero es muy pequeño el bebé, pero la paciente está pues mal.
Entonces, en estos casos, la norma dice pues que se tendría que salvar primero a la madre, ¿no? Lo ideal siempre es los dos, eso no cabe duda, pero obviamente hay consecuencias, hay normas médico-legales que pues dictaminan que en caso de que el producto no sea viable, pues lamentablemente tiene que salvarse a la madre. Lesión renal aguda tubular. Dentro de estas se encuentran nefropatía por cristales, nefropatía por cilindros de mioma y necrosis tubular aguda. ¿Ya? Para esto vamos a estirar los pies. Nos daremos unos 5 minutitos de descanso, jóvenes, para que continuemos con nefropatía por cristales. ¿Ok? Está bien, Doc. 5 minutitos para que se puedan refrescar, un cafecito. Y volvemos en 5 minutos. ¿Ok? Es y 10:15 volvemos, doctores.
Hola, hola, continuamos. Voy a conectar mi batería de esta máquina. Perfecto. Bien, ahora vamos a empezar con nefropatía por cristales. ¿Escucha, doctores? ¿Se ve? Sí, doctor, se escucha y se ve. Perfecto. Bien, cuando hablamos de nefropatía por cristales significa pues que el riñón prácticamente los túbulos han sido obstruidos por estos cristales. Y esta precipitación intratubular de estos cristales son obviamente diversos, pero tenemos una causa muy frecuente dependiendo obviamente al tipo de pacientes. Y como el cáncer ha sido uno de las enfermedades que más ha crecido en estos últimos tiempos, la nefropatía por el síndrome de lisis tumoral es uno de los más frecuentes. Obviamente incluyen acá la nefropatía aguda por ácido úrico y por fosfatos. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esto, fundamentalmente cuando el paciente está iniciando quimioterapia. Post-quimioterapia, estos pacientes pueden desencadenar una nefropatía con síndrome de lisis tumoral y tendríamos que dar alopurinol como profilaxis, previo obviamente a el inicio de la quimio, ¿sí? Y obviamente ver controles seriados cada 48 72 horas de la función renal pre, intra y post quimioterapia, ¿ok? La formación de cristales se ve favorecido por tres mecanismos. La concentración elevada del cristal en el líquido tubular, el tiempo de tránsito intratubular prolongado, es decir, cuanto más lento sea el tránsito intratubular, mayor posibilidad de precipitación del cristal. Disminución de la solubilidad. Para eso tenemos el índice de solubilidad que se llama el pK. ¿Ya? Esto va a depender del pH, si es ácido o cristalino o alcalino a nivel del líquido tubular distal. Si el índice de solubilidad es menor a 7, pues tiende a precipitar en orina ácida, ¿ya? Si es mayor, el índice de solubilidad es mayor a 7, tiende a precipitar en orina alcalina, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan ahí, tenemos los fármacos que pueden precipitar tanto en orina alcalina como en orina ácida, que va a depender mucho del índice de solubilidad, si es menor o mayor a 7. ¿Cómo prevenimos la nefropatía por cristales? Hay que evitar siempre, y eso desde que hemos visto electrolitos, les he dicho, siempre primero está la volemia. Hay que evitar la depresión de volumen, la sobredosificación de fármacos, siempre establecer una diuresis rápida. ¿Cómo podemos establecer una diuresis rápida? Podemos aumentar volumen, pero también podemos acelerar el flujo tubular. Esto generalmente lo podemos hacer con diuréticos, ¿ya? O sea, podemos acelerar, sí, el volumen o la rapidez urinario y eso lo hacemos, doctores, con diuréticos, ¿ya? Los de ASA son los mejores en estos casos, ¿ya? Pero obviamente que tenemos que ver si el paciente está con depresión o está euvolémico o está sobrecargado de volumen, ¿ya? Y el clínico tiene que ser en este caso el que determine si se va o no iniciar diuréticos. La alcalinización de la orina, falsamente llamada alcalinización de la orina, muchos libros la utilizan. Lo que se alcaliniza indirectamente sí es la orina, pero primero se tienen que dar alcalinizantes, obviamente, a la sangre. Y a través de alcalinizar la sangre o el plasma sanguíneo, pues también se elimina también más carga alcalina, por lo tanto la orina sale alcalina. Pero está mal llamada la alcalinización de la orina. Si no se alcaliniza, obviamente, el plasma y obviamente por todos estos mecanismos de compensación, pues
la orina sale alcalina, ¿no? Y obviamente se utiliza el bicarbonato o el citrato, pero a nivel plasmático, ¿no? No le echan ustedes bicarbonato a la orina, no serviría de nada, ¿no? Acetazolamida, si se produce alcalosis metabólica, obviamente esta alcalinización plasmática, doctores, que utilizamos con bicarbonato, doctores, tenemos que monitorizar. Cuidado que el paciente esté con alcalosis metabólica y acuérdense que la alcalosis metabólica por iatrogenia, cuando nosotros estamos alcalinizando al paciente, puede provocar depresión de volumen también. ¿Me entienden? Entonces, cuidado, doctores, con esto. Siempre monitorizar. No se recarga la orina para aumentar la solubilidad de los compuestos alcalinos. Ojo, mucho cuidado con esto. Por favor, ¿ya? Mucho cuidado. Hay muchos mitos y realidades, ¿no? Y realmente medicina basada en evidencia. Y se ha visto que, pues, lamentablemente, hay algunos que dan medicamentos o productos para acidificar la orina, así entre comillas, para disminuir a las infecciones urinarias por microorganismos que se multiplican en orina ácida, perdón, en una orina alcalina. Entonces tratamos de contrarrestar esto, pero se ha visto que la mayoría son mitos, ¿no? Porque se tendrían que utilizar grandes concentraciones para acidificar el plasma y obviamente que ésta salga con una orina ácida para llegar a neutralizar a estos gérmenes. ¿Hay otros medios? Sí. Efectivos, sí. Incluso naturales, sí, doctores. Bien, el diagnóstico, dolor lumbar por depósito extenso de cristales, puede haber una nefrolitiasis que puede existir con o sin infección. La nefrolitiasis, doctores, son los cálculos a nivel del renal que puede, ya cuando hay una obstrucción, ya es un factor de riesgo a una infección. Y si hay este factor de riesgo a una infección, imagínense si se asocia a una infección, pueden coexistir ambos, ¿no? Y cuando hay una infección urinaria recurrente, tenemos que ir a descartar, lo primero, una obstrucción o una alteración de la vía urinaria siempre, doctores, ¿ok? Es algo que tenemos que ir a diagnosticar y el diagnóstico diferencial a realizar. Parestesias, letargo y tetania en hipocalcemia por coprecipitación de calcio en la nefropatía por fosfatos y oxalatos. Tenemos que pedir calcio. No solamente nos sirve para la nefropatía por cristales, también nos sirve para algunas enfermedades como el riñón de mieloma. En el riñón de mieloma hay hipercalcemia, ¿no? Entonces también me va a servir para, si es que sale elevado, tendré que verificar por ahí. Es otra patología que es intrínseca también, ¿no? Entonces me sirve mucho para hacer el diagnóstico diferencial. Y obviamente si hay hipocalcemia con tetania, letargo, parestesias, pues tengo que ir obviamente primero a ver que no esté con una lesión renal y luego recién podré decir, bueno, corregiré, ¿no? Con sales de calcio. El estado confusional agudo puede ser producto de una intoxicación por algún fármaco. En este caso, el aciclovir se ha visto mucho, no solamente con estado confusional agudo, sino también con temblores post-tratamiento o intratratamiento. ¿Qué significa intra? En el curso del tratamiento dan aciclovir para una meningitis viral, de origen viral, ¿ya? Y obviamente se utilizan grandes dosis. El aciclovir provoca nefrotoxicidad y también provoca temblor y mioclonías, por lo que hay que tener mucho cuidado y tratar de siempre ajustar a tasa de filtrado glomerular. Lo que he dado ahora, tengo que hacer un control y durante el control, si baja la tasa de filtrado, tengo que adecuar, no puedo seguir con el mismo esquema que he empezado hasta el final, ¿no? Y tratar de que sea el menos tiempo posible, ¿ya? Entonces, muy en cuenta para tomar esto, doctores. Hay esquemas, ustedes lo van a ver cuando lleven ya en internado o cuando hagan la especialidad, hay esquemas de tratamiento corto, intermedio, largo, ¿no? Y obviamente
tendríamos que nosotros empezar con un tratamiento o un esquema corto. Generalmente lo hacemos, ¿no? Pero hay algunos que les gusta el intermedio, otros les gusta el largo, pues, y obviamente cuanto más tiempo uno tome el medicamento, mucho mayor efecto adverso va a haber. El metrotexate puede provocar náuseas, mucositis, exantema o trastornos neurológicos. Obviamente que el metrotexato no solamente es hepatotóxico, sino también es nefrotóxico. Por lo tanto, si se adecua a tasa de filtrado glomerular, siempre, ¿no? Hay que tratar de evitar. Diagnóstico, pues el sedimento urinario nos va a dar muy poco o nada, digamos, de diagnóstico. Los túbulos obstruidos pueden no drenar al colector. La ausencia de cristales no excluye una nefropatía por cristales. ¿Qué significa? Fíjense que si no hay cristales no significa que no sea una nefropatía por cristales. O que existan cristales tampoco demuestra que sea ese el culpable de la nefropatía por cristales. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que ayudaría ahí es el diagnóstico definitivo, que es una biopsia renal. ¿Sí? Y obviamente, si hay ultrasonografía renal, hay riñones dilatados y ecogénicos, litiasis macroscópica existente. Hay muchos doctores que dicen, no, bueno, hay una uroTAC que sale, que el riñón está un poco dilatado, sí, pero no se ve nada. Si no se ve nada, pues puede que el cálculo no sea ecorrefringente. Por lo tanto, buscaré una radiografía que me puede ser radio opaco, que me puede demostrar que sea radio opaco, pero sí hay una dilatación, hay un antecedente. Y obviamente el tratamiento por el momento es calmar el dolor, ¿sí? Y si ya no tiene sintomatología el paciente, pues lo único que queda hacer es esperar el próximo episodio de dolor, ¿no? Y ir al urólogo, ¿no? O realizarlo directamente si es que sí quieren tratarse rápidamente, se preocupan de su condición. Ahí hay otros métodos, ¿no? Para determinar si hay una uropatía obstructiva, ¿no? Métodos obviamente más invasivos como una uroTAC con contraste, ¿no? Y la biopsia obviamente es el diagnóstico definitivo que nos va a dar muestra de depósitos cristalinos en los túbulos distales, infiltrado intersticial circundante por la reacción del cuerpo extraño y datos de necrosis tubular aguda si es que hubiera, ¿no? Y obviamente hay birrefringencia dependiendo de la sustancia responsable. Es el diagnóstico definitivo. Tratamiento: suspender el fármaco responsable, establecer un flujo urinario rápido con expansión de volumen y uso racional de diuréticos. En caso de alcalinización de ácidos débiles, evitar una alcalosis grave. Es lo que les he recomendado. Siempre se hace monitorización y evitar la sobrealcalosis, ¿no? Pero ojo, esto tiene que hacerlo un clínico experimental. Inicio temprano de terapia de reemplazo renal. Reduce rápidamente algunas sustancias como los fosfatos, oxalato, aciclovir, si es que hubiera intoxicación. ¿Ya? Generalmente no he visto mucha utilización de la terapia de reemplazo renal en pacientes con nefropatía por cristales, incluso en pacientes con síndrome de lisis tumoral aguda, ¿no? El pronóstico renal relativamente favorable con todas estas medidas y obviamente gracias a la medicación actual, gracias a la intervención médica oportuna, generalmente estos pacientes van bien, ¿no? Hoy en día hasta incluso ya puede haber tratamiento con láser. Hay mucha mejoría en estos casos. El pronóstico es bueno. La nefropatía por cilindros de mieloma. Características: el mieloma múltiple es una enfermedad maligna, neoplasia maligna de células plasmáticas, que da una producción de inmunoglobulina monoclonal, es decir, por lo de la proteína M. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo se la determina esta? Pues puede haber anemia, puede haber bisitopenia o puede haber pancitopenia, ¿no? En estos pacientes. Y obviamente el paciente puede tener fracturas patológicas, ¿ya? Va y ocasionalmente se golpea la cabeza y le sacan una radiografía de cráneo y
la imagen en el cráneo está en sacabocados A. Entonces, altamente sospechoso de un mieloma múltiple, ¿no? En el riñón puede provocar una lesión renal intrínseca aguda producida por precipitación de estas proteínas de cadena ligera, ya llamadas proteína M, que no es más que la precipitación de las proteínas de Baines-Jones con la de Thom-Horsfall, que produce una lesión tóxica y obstructiva en los túbulos. El 30% de estos pacientes con mieloma pueden cursar con deterioro de la función renal, pero hay muchos que no, ¿sí? Y una vez que el paciente, ojo, que el paciente tenga una lesión renal aguda, tenemos que identificar si esa lesión es por el mieloma múltiple o es por depresión de volumen, ¿ya? Mucho ojo para tener en cuenta esto. No porque el paciente tenga mieloma múltiple y tenga deterioro de la función renal, es riñón de mieloma. No, puede ser una lesión renal aguda prerrenal. Y nosotros estamos pensando que es el mieloma el causante. Mucho cuidado. Se incrementa con depresiones de volumen inducidas por hipercalcemia, hipotensión, por las infecciones, enfermedades glomerulares y amiloidosis. Estos pacientes generalmente cursan muy frecuentemente con infecciones. Por lo tanto, cuidado que hagan sepsis por infección y por eso estén hipotensos y cuidado que estén diciendo que el mieloma es el culpable. Tenemos que primero descartar causas prerrenal, ya infecciones desencadenantes para una lesión renal aguda. El uso de bisfosfonatos cuando hay déficit de vitamina D es importante, pero tenemos que tener en cuenta que si la tasa de filtrado es menos de 30, los bisfosfonatos suelen estar contraindicados. Por lo tanto, aquí tendría que hacerse una junta médica, obviamente con la participación de los familiares y explicar que estos bisfosfonatos, pues, si bien son necesarios para estabilizar el hueso, para evitar que se siga debilitando, pues también podría empeorar la función renal. Por lo tanto, aquí ya pues tiene que tomar la decisión riesgo-beneficio, ¿no? Si no se utilizan, asociado a calcio y a vitamina D3, pues lamentablemente los huesos suelen ser mucho más degenerativos y pueden presentar fracturas cada vez más frecuentes. Y si se utilizan, pueden o no ocasionar o empeorar la función renal. Por lo tanto, ahí realmente es un dilema, ¿no? Y generalmente se utiliza, ¿no? Y hay que estar ahí monitorizando la función renal y en cuanto empeore, ahí ya utilizan otros métodos o disminuyen el tiempo, porque cada mes se tendría que poner, hoy en día se utiliza lo que es el ácido zoledrónico o el zoledronato mensual, ¿no? Y obviamente no necesitan ni hospitalización para eso, solo hospital día y pasa y se va a la casita, ¿no? Fisiopatológicamente hemos dicho que hay una propensión a las cadenas ligeras de mieloma que van a depender de la magnitud de las proteínas de Baines-Jones más la tendencia a agregarse con la proteína de Thom-Horsfall, ¿ya? La lesión tubular proximal más disminución del volumen eficaz es igual a mayor concentración de cadenas ligeras en el túbulo distal. Por lo tanto, estas cadenas ligeras son las que van a ir a obstruir. Clínicamente se va a caracterizar por fatiga, dolor óseo o dolor lumbar o dolor generalmente óseo, obviamente crónico o subagudo con fracturas patológicas e infecciones recurrentes y anemia. Hay que pedir calcio, ¿no? Para ver si hay hipercalcemia, si hay poliuria, hay depresión de volumen, disminución del filtrado glomerular. Todo esto, si se dan cuenta, es en efecto dominó. La hipercalcemia provoca desensibilización del receptor de hormona antidiurética, lo que podría ocasionar la poliuria. Esta poliuria podría desencadenar que haya menos volumen de plasma, lo que ocasiona la depresión de volumen con hipotensión, disminución de flujo sanguíneo y obviamente disminución del filtrado glomerular. El diagnóstico, pues el sedimento urinario es poco llamativo, la tira reactiva no identifica proteínas M, la electroforesis y la inmunofijación de proteínas de la orina sí nos determina la presencia de proteínas de cadena ligera monoclonal en casi todos los casos, es decir, es una enfermedad monoclonal.
La paraproteína en lugar de la inmunoglobulina completa también se puede utilizar, ¿ya? 1, paraproteína, electroforesis con inmunificación, ensayo de cadenas ligeras libres séricas, que también es un método que es similar a cualquiera de estos que se puede utilizar, ¿ya? Serie ósea, como que demuestre osteopenia, lesiones óseas en sacabocados, que ya hemos hablado, y obviamente el diagnóstico definitivo, la biopsia en médula ósea, que para la enfermedad del mieloma múltiple es determinante. Y si estamos pensando en un riñón de mieloma, pues una biopsia renal que nos va a dar obviamente características de expansión o de metástasis, ¿no? Solo cuando plantea plasmaféresis hay que hacer una biopsia renal, sí, y cuando pueda haber otros diagnósticos hay que descartarlos. Si hay un riñón de mieloma, ojo, y es agudo, con deterioro clínico del paciente, plasmaféresis, ¿no? Y obviamente que podrían intentar otras cosas más, pero se prefiere plasmaféresis. La revisión conjunta tiene que ser entre nefrólogo, patólogo y obviamente de la biopsia que tomen, ¿no? Siempre es importante el trabajo en equipo. El tratamiento generalmente es sintomático y de la neoplasia maligna. En este caso hay que disminuir estas paraproteínas y obviamente una forma es la plasmaféresis. Hay que corregir la bulimia, la hipercalcemia, las infecciones, tóxicos. La utilidad de diuréticos para acelerar el flujo tubular se ha visto controvertido, por lo tanto, pues a veces se utilizan el clínico y a veces no. La plasmaféresis, que ya hemos dicho que era, pues, podríamos utilizar. La supervivencia de pacientes con mieloma es de 3 a 4 años. La aparición de lesión renal aguda en estos pacientes disminuye la supervivencia a la mitad y obviamente el 40% de los pacientes que han sobrevivido logran dejar la diálisis. Por lo tanto, si se dan cuenta, la supervivencia de 3 a 4 años, pues lo que se trata de dar en esos pacientes es calidad de vida. Hay que tratar de evitar los golpes, por eso hay que tratar de evitar que hagan ejercicios, obviamente con pesas, levantamiento de pesas, con instrumentos, ¿no? Porque obviamente sus huesos son bastante delicados. Lesión renal aguda intersticial. Incluyen la nefritis intersticial aguda, procesos malignos infiltrativos y la pielonefritis aguda, ¿no? La presencia de piurias, cilindros leucocitarios en el sedimento urinario permite estrechar el diagnóstico diferencial entre estas causas, obviamente hacia una infección urinaria, ¿no? Pero vamos a ver lo que aprendimos hace muchos años, les voy a comentar. En la nefritis intersticial aguda es un proceso inflamatorio que viene por una reacción de hipersensibilidad. Obviamente esto va a dañar el intersticio y respetar los glomérulos, pero cierto tiempo, ¿sí? Representa el 10% de los casos de lesión renal aguda intrínseca. La incidencia se ha incrementado por la prescripción liberal y disponibilidad de nuevos fármacos. Fíjense que las causas, y peor con el COVID, el 70% son fármacos, 15% infecciones, con eso ya tenemos el 85%, ¿no? Enfermedades sistémicas, generalmente la mayoría son procesos sépticos, 10% idiopáticas, que si hacemos un recorrido, un recordatorio, pues la mayoría asociamos a los fármacos las causas idiopáticas, y 5% a otras patologías. ¿Por qué estos 10% de causas idiopáticas podríamos asociar a fármacos? Porque el tiempo de los fármacos pueden ser entre 2 a 3 meses, inclusive los AINES. Fisiopatológicamente, la nefritis intersticial aguda, pues existe un mecanismo autoinmunitario que se pueden definir como o lanzar unos mecanismos hipotéticos del mimetismo molecular de epitopos tubulares, es decir, que el medicamento o la infección o cualquier otro producto que ingresa tiene similar característica, obviamente, de estos epitopos tubulares. Hace que se confundan al sistema inmune, y esto obviamente va a depositar porciones inmunógenas del producto responsable en una localización específica del riñón, y estos
sean vistos como antígenos. Y obviamente nuestro sistema inmune va a ir ya a contrarrestarlos y va obviamente a aplicar un proceso inflamatorio. La inmunidad implicada son las celulares, la más importante, y también, pero en menor cuantía, la humoral. Por eso es una reacción de hipersensibilidad que no depende de la dosis, sino de la nueva exposición a compuestos con similar estructura química. Es decir, primero hay una siembra, ¿ya? Y posteriormente, en una nueva dosis, podría desencadenar ya la respuesta inmune del paciente. La mayoría de las veces cursan con síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿ya? Y podrían considerarse incluso potentes sometedores de la vida del paciente. Es decir, acá, doctores, para muestra un botón. ¿Qué produce el COVID? El COVID tiene las mismas características de realizar un proceso inflamatorio y obviamente por una cascada que se llama una respuesta hiperinflamatoria. Y eso también es cursa, obviamente, por una reacción de hipersensibilidad. En este caso, el producto es viral, ¿no? Porque es un virus, es una infección. El diagnóstico, las manifestaciones iniciales dependen de la causa y producto. El dolor lumbar o en flancos puede haber y no. La hematuria macroscópica y oliguria generalmente están. Signos urinarios y otros de hipersensibilidad como fiebre, exantema y artralgias que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier síndrome exantémico, ¿no? El exantema, doctores, o la fiebre exantémica viene con artralgias generalmente y ahí podemos ver cuántas, ¿no? Podemos ver desde el dengue, podemos ver la fiebre tifoidea, podemos ver el sarampión, o sea, hay muchos cuadros con exantema, fiebre y artralgias. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar otras cosas. Relación temporal desde el inicio del fármaco, desde que han tomado el fármaco, generalmente AINES, y la aparición de lesión renal aguda con manifestaciones en las primeras 3 semanas. Pero fíjense que esto se puede prolongar hasta 2 a 3 meses. Es decir, tomé hace 3 meses y vuelvo a tomar, pero tomó y hasta eso uno no se acuerda, ¿no? Pero lamentablemente es por eso que los idiopáticos, esos 10% de idiopáticos que habíamos dicho, pues se asocia generalmente a la toma secundariamente de un AINE. El diagnóstico, pues en el ego nos va a demostrar hematuria. Aquí sí hay eosinofiluria, ¿sí? Por lo tanto, si se acuerdan de enfermedad toroembólica renal, pues tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial. Pero acá tiene la diferencia que cursa con piuria estéril y cilindros leucocitarios, ¿ya? Si bien son poco específicos porque puede también ser una infección, pues la eosinofiluria y la piuria nos marcan también el diagnóstico diferencial. La proteinuria es leve generalmente, puede llegar al rango nefrótico si está asociado a una enfermedad de cambios mínimos, ¿sí? O a una nefropatía por AINES, ¿no? Ya aquí estaríamos hablando que podría estarse extendiendo a una tubulopatía, ¿ya? En la ecografía los riñones pueden ser normales o estar inflamados, grandes, con una ecogenicidad de la corteza ya incrementada. La biopsia renal es definitiva, va a haber un intersticio de hematosa infiltrado por linfocitos T y macrófagos. Puede haber tubulitis, si se asocia a tubulitis se llama túbulo interstiopatía y puede también obviamente haber necrosis tubular. El tratamiento, hay que eliminar la causa desencadenante, hay que combatir la reacción de hipersensibilidad y lo único que tenemos, como es un proceso inflamatorio sistémico, lo único que tenemos es antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Los corticosteroides o glucocorticoides. Uso de inmunosupresores, inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina, la ciclofosfamida, el micofenolato mofetil, la satioprina que también se puede utilizar 50 cada 12 y obviamente después bajar dosis.
El tratamiento sintomático mejora la calidad de vida, pero no la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos énfasis en algo. Primero, los 3 pilares de tratamiento de todo paciente que está con una enfermedad. Primero, educación al paciente y a la familia y a su entorno. Tenemos que, obviamente, limitar factores de riesgo, ¿sí? Todos los factores de riesgo modificables tenemos que mejorar para que obviamente tenga el paciente mejor calidad de vida, ¿sí? Y los fármacos que tiene que cumplir el paciente y los controles a realizar para evitar una progresión rápida del cuadro renal. La concentración sérica de creatinina no se correlaciona con el pronóstico renal a largo plazo porque puede subir y a veces bajar, ¿no? A veces el paciente se va con 3 y se piensa con 3 de creatinina y uno piensa que ese es su basal, pero cuando le dan la medicación y se va a su casa y pues viene con normal, 1.2, 1.3, dicen, oh, ¿y qué ha pasado? ¿No? Entonces ya no tiene, no es que ya no tenga nefritis intersticial o ya no es que ya no tenga una enfermedad renal. Lo que pasa es que lamentablemente estos episodios, generalmente los primeros meses, los niveles de creatinina suben, bajan y no son muy estables, que digamos. Neoplasias malignas infiltrativas. Aquí tenemos que tener 2 cosas. Uno, diferenciar una infiltración de un tumor propio del riñón. Ese es aquí el motivo del estudio de esta diapositiva, ¿no? La infiltración renal por células neoplásicas que tienen lugar en las leucemias, linfomas, linfoides y mieloides, ¿sí? Difícil de distinguir, dicen, de la lesión renal por infiltración leucémica de una síndrome de lisis tumoral. O sea, ¿es por un síndrome de lisis tumoral la lesión renal aguda o es por infiltración, o sea, por metástasis? Eso significa, ¿no? El sedimento urinario es poco específico, la ultrasonografía o ecografía hay nefromegalia, la biopsia renal va a dar esta es la definitiva, ¿no ve? Intersticio invadido por células malignas con distorsión tubular nos va a dar el diagnóstico, biopsia. Y obviamente el tratamiento va a ir dirigido a quimio o radioterapia, ¿no? Neoplasia maligna y evitar el síndrome de lisis tumoral, obviamente profilácticamente el alopurinol. ¿Por qué? Porque el síndrome de lisis tumoral es por precipitación del ácido úrico a nivel renal. Por lo tanto, tenemos que evitar dando un uricosúrico que es el alopurinol. Para terminar, la pielonefritis aguda, que primero es un proceso inflamatorio, sí, puede ser causado por una infección, varios microorganismos típicos y atípicos, ¿no? Vamos a tener una clase para ver infección urinaria, que pueden provocar necrosis papilar por vasculopatía y obviamente en el diabético puede llegar a provocar pionefrosis, ¿no? Y peor si el paciente tiene un riñón, por lo tanto es un factor de riesgo, ¿sí? La clásica clínica, triada de la pielonefritis, decía fiebre, escalofríos, 1, 2, lumbalgia, 3, si había sintomatología urinaria baja, pues muy bien, esa era la triada. Pero si no había sintomatología urinaria baja, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, pues había síntomas autonómicos, náuseas, vómitos, ¿ya? Y obviamente diaforesis, ¿no? Eso era lo que en el paciente había. Son las 3. Fiebre, escalofríos, lumbalgia, irritación de vía urinaria baja. Si no había esta, habría que buscar síntomas autonómicos como una y frialdad y diaforesis del paciente. Asociado a un examen general de orina, obviamente con datos de infección, una ultrasonografía que nos podría dar riñones aumentados de tamaño, si es que era aguda, o con microabscesos, que podría también darnos. En la biopsia renal, pues va a haber un infiltrado neutrófilo intenso del intersticio, microabscesos en las luces tubulares y necrosis papilar. Generalmente no llegamos, doctores, a biopsia, ¿no ve? Imagínense a todas las pielonefritis, biopsia. No llegamos. El tratamiento generalmente es primero empírico en base al germen que
puede ser del centro de salud a lo que asisten nuestros asegurados o nuestros pacientes. Ya cada hospital o cada centro de salud tiene un germen en común. Hasta ahora, en la mayoría de los que tenemos acá en Bolivia, en Cochabamba también, es el E. coli en un 85%. Por lo tanto, hay que ir a dar de manera empírica antibióticos para el E. coli, ¿no? Muy bien, doctores. Por favor, van a estar atentos a la lista. Álvarez. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hola, un ratito. Está colgado en mi computadora. Ah, ya, ahora sí. Ya, perdón, Álvarez Villarruel, ¿no? Sí, doctor. Amorín Barbosa. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Marco Antonio Ampuero. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Camila Arancibia. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Arévalo Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carlos. Arzabe Camila. Barbato Fabricio. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Fabricio. Caso Estefanía. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Estefanía. Castro Josué. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Josué. Daine Do Amaral. Hola, Daine. Dos Santos Juliana. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Juliana. Encinas Daniel. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Dani. Escobar Esther. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Esther. Farfán Brian. Presente, doc. Buenas noches. Hola, Brian. Fernández Marco Antonio. Ferreira Freddy. Presente, doc. Flores Saraí. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Saraí. Belén Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Iris. Carolina Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Caro. Andrés Galindo. Presente, buenas noches. Noelia Gamboa. Presente, buenas noches, doctor. Hola, Noé. Cristian Andrés García. Hinojosa Graciela.
Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Graciela. Edison Guaita. Presente, doctor. Paulina Lastra. Presente, Doc. Buenas noches. Hola, Paulina. Alex Limpias. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Leila Llamoca. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carla. Harmison Luciano. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Harmison. Sebastián Martínez. Presente, doctor. Y buenas noches. Hola, Sebastián. Edinson Nilipu. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. William Ocampo. Sí, presente, doctor. Buenas noches. Hola, Weimar. Gabriel Olivera. Buenas noches. Gabriel. Presente, doctor. Hola, hola, Gabriel. Pérez Vanessa. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Vane. Milenka Pierola. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Pablo. Carlos Salgueiro. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Pablo. Carlos. Carlos, ya te he dicho. Janet Sarmiento. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Janet. Sharifi Mohammad. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Mohammad. Soria Luciana. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Luciana. Taboada Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Terceros, Natalia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Vargas Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Vargas Valesca. Estaba Valesca. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Valesca. Kiara Vilches. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Kiara. 20 gotas. Fabián Villagra. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Fabián. Natalie Zambrana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Natalie. Muy bien, doctores. Si hubiera alguna pregunta, ¿qué es lo más importante acá para culminar esto? En la lesión renal intrínseca, doctores, se han visto que la mayoría de las veces la tenemos que descartar primero prerrenal, posrenal, porque son las más fáciles de diagnosticar. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en una lesión intrínseca, tenemos que pensar primero en la primera causa de lesión intrínseca, ¿ya? Que es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es isquémica y tóxica. La isquémica, doctores, es producto de una prerrenal persistente. Si nosotros no hemos solucionado la prerrenal, pues obviamente va a ir a ocasionar una isquemia permanente y eso va a provocar una necrosis tubular aguda isquémica. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que pensar. Posteriormente, ya han visto que no porque haya oxalato de calcio, óxido úrico, fosfatos, no va a ser el cristal involucrado. Eso no significa que no sea una nefropatía por cristales. Entonces, hay mucha tela por cortar en cada una de estas. Pero lo que tenemos que primero aprender es identificar la lesión renal. Identificamos la lesión renal aguda, necesitamos saber el nivel pre-renal, intrínseca o posrenal. ¿Sí? Encontrado el nivel de lesión, ya el panorama es mucho más claro para que nosotros podamos ir
a mejorar al paciente. Y siempre tomen en cuenta que lo primero, doctores, es tener una volemia íntegra, mejorar la volemia. ¿No ve? Es lo más importante. ¿Ok? Si tienen alguna duda, estoy abierto a sus preguntas, doctores. Si no, Doc, mi amigo me dijo que no se me escuchó Arsabe. No sé si usted sí me escuchó. no contestaste. A ver. Sí, no estás presente. Fernanda, ¿no ve? Sí, Doc. Lo siento, mi Sí. wifi. No te preocupes, doctora. Pasa. Muy bien, doctores. Entonces, que tengan pues un fin de semana bueno. Cuídense, ¿ya? Y si los que no se han vacunado, traten de vacunarse. ¿Listo? Hasta luego, Hasta Doc. luego. Que le vaya Hasta bien. luego, doctor. Bien, Buenas doctor, noches, gracias. doctores. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctores.